Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos más intensos de la historia obrera argentina. Vamos a abrir los archivos para una clase magistral sobre un evento que paralizó a toda una nación y que a día de hoy nos sigue enseñando muchísimo sobre el poder, el control y la rebelión. Vamos con una cifra así, para empezar. 11.000. Ese es el número de fábricas y establecimientos que fueron ocupados en Argentina en la primavera de 1964. Y no es ninguna errata. Lo repito, 11.000. Claro, porque detrás de esa cifra tal enorme hay gente. Casi 4 millones de trabajadores se movilizaron en poco más de un mes. Es una escala de acción, de coordinación, que hoy cuesta incluso imaginar. Una auténtica demostración de fuerza. Y aquí, claro, llegamos a la gran pregunta de este análisis. ¿Fue todo un plan perfectamente diseñado desde arriba por los líderes sindicales o fue más bien una rebelión espontánea que acabó desbordando a sus propios organizadores? Es un misterio histórico que vamos a intentar descifrar. Para buscar respuestas no nos vamos a quedar en los discursos oficiales. ¿Qué va? Nos vamos a un lugar mucho más interesante. Los archivos secretos de la policía. Documentos que se desclasificaron y que nos dan una perspectiva única. Nuestra fuente principal es la DIZBA. Para que nos hagamos una idea, era como la policía secreta de la provincia de Buenos Aires. Su trabajo consistía en vigilar, en infiltrarse y en informar sobre cualquier cosa que ellos considerasen subversiva. Sus archivos son un tesoro para la historia, pero como vamos a ver, es un tesoro que viene con trampas. Porque, ojo, hay que leer estos documentos con muchísimo cuidado. No son un reflejo objetivo de lo que pasaba. En realidad, son un espejo de los miedos y las paranoias del propio Estado. Nos dicen mucho más sobre las fuerzas represivas que sobre los grupos a los que vigilaban. O sea, nos cuentan qué era lo que de verdad le preocupaba al poder. Entonces, ¿cómo se trabaja con un material así tan delicado? Pues aquí es donde viene la parte de la clase magistral. Un historiador no se cree estos informes sin más. Primero, se pregunta por la intención. ¿El espía intentaba impresionar a su superior? Segundo, lo contrasta todo. La prensa de la época, los panfletos de los trabajadores. Y tercero, y esto es fundamental, se fija en los silencios. ¿Qué es lo que la policía no vio venir? Ahí, justo ahí, suele estar la clave de todo. Es que ninguna explosión social ocurre de la nada. Para entender esas 11.000 fábricas tomadas, primero hay que comprender la presión brutal que se estaba acumulando bajo la superficie de la Argentina de aquel momento. Fijaos en estas cifras, porque cuentan una historia de pura desesperación. En 1962, una familia necesitaba más de 10.000 pesos al mes solo para cubrir lo básico, pero un obrero industrial, incluso uno bien pagado, apenas llegaba a los 7.500. La cuenta es simple y demoledora, un agujero de casi 3.000 pesos cada mes. Era una situación, vamos, insostenible. Y la crisis era mucho más que los salarios. La economía argentina estaba atrapada en un ciclo vicioso de stop and go, de frenazos y acelerones. El poder de compra caía en picado, el paro subía y las suspensiones de empleo estaban a la orden del día. El descontento no era una idea, era el aire que se respiraba en cualquier barrio obrero. El ambiente estaba tan cargado que se cuenta que un dirigente sindical le soltó esta advertencia al presidente. Usted está sentado sobre un volcán y no se da cuenta. No era una exageración, el país era un auténtico polvorín y la mecha ya estaba prendida. Y entonces la cúpula sindical, la CGT, decidió pasar a la acción. Pero lo que ellos planearon y lo que de verdad ocurrió son dos historias muy diferentes. Vamos a ver ese choque. Aquí se ve la tensión de maravilla. A la izquierda, el plan de la CGT, la Confederación General del Trabajo. Ocupaciones controladas, de manual, para negociar con el poder. A la derecha, la realidad. Los trabajadores fueron mucho más allá. Secuestraron a directivos, algo que no estaba en el guión. Y aquí, ojo, el rol de las trabajadoras, sobre todo en el sector textil, fue clave. Lideraron tomas, organizaron las ollas populares para poder aguantar y se enfrentaron a la patronal. Y lo más importante, cuando la CGT dio la orden de parar, algunos dijeron, de eso, nada. El corazón industrial del país fue el gran protagonista. Metalúrgicos y textiles llevaron la voz cantante, pero la ola se extendió a casi todos los sectores, la construcción, los frigoríficos, hasta el petróleo. Fue una rebelión totalmente transversal. Y esto es genial, porque nos lleva de vuelta a los archivos policiales. En sus informes, los espías describían una calma total, una aparente normalidad, justo antes de la tormenta. Subestimaron por completo la capacidad de organización y la rabia de los trabajadores. Esto demuestra que la verdadera organización, la que importaba, se estaba tejiendo por debajo, muy lejos de las miradas de los espías. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Cómo cambia esta perspectiva la forma en que entendemos los movimientos sociales?
Pues la conclusión es que no se puede simplificar. No fueron los jefes sindicales dando una orden y las masas obedeciendo, pero tampoco fue una revuelta caótica y sin dirección. La clave es la palabra simbiosis. La cúpula necesitaba la fuerza de la base para ser alguien en la política, y la base usó el plan de la cúpula como un marco para llevar sus propias demandas, mucho más radicales, hasta el final. Es vital entender que lo de 1964 no fue un hecho aislado. Esta cronología lo pone todo en perspectiva. Las ideas de un sindicalismo mucho más combativo ya estaban ahí desde 1957. El plan de lucha de 1964 no fue el final, fue más bien el ensayo general. Fue el momento en que la clase obrera argentina se dio cuenta del poder real que tenía. Así que el gran aprendizaje de este análisis es este. La historia de los movimientos sociales nunca es algo simple. Es un tira y afloja constante entre la estrategia que se planifica desde arriba y la energía impredecible y a menudo más radical de la gente que está en la lucha del día a día. Y cerramos con una pregunta que va más allá de 1964 y que resuena con fuerza hoy en día. Cuando una organización moviliza a miles o a millones de personas, ¿puede de verdad mantener el control sobre toda esa energía? ¿O es inevitable que toda movilización masiva lleve dentro la semilla de su propio desborde? Ahí queda la reflexión, para la historia y para nuestro presente.